Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, vamos a tratar el caso de Marine Le Pen, líder de la agrupación nacional, partido antes llamado Frente Nacional, quien ha sido condenada a 2 años de arresto domiciliario con grillete electrónico y 2 años de prisión suspendida, además de inhabilitación. Esta es una sentencia de primera instancia. Por otra parte, vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Putin ha aparecido hace unas semanas vestido de militar y el gobierno ruso ha convocado a 160.000 jóvenes para el servicio militar. Para analizar estos temas nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Siempre un placer, estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, el Poder Judicial francés ha condenado a Marine Le Pen por malversación de fondos. Se le acusa de haber utilizado indebidamente 3 millones de euros entre el 2004 y el 2016, fondos que fueron destinados a asesores parlamentarios de su partido, pero que luego fueron redirigidos a personal partidarios que trabajaban también dentro de la agrupación nacional. Esta sentencia de primera instancia, ¿te parece adecuada? ¿Qué opinas de esta sentencia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy de formación abogado y creo en el debido proceso, sobre todo si estamos hablando de un Estado que se precia de ser democrático, ¿no es cierto? En primera mano, creo de que la información oficial es de que esta, como muy bien lo señalabas, es una condena en primera instancia. Por lo tanto, tiene todo el andamiaje, todo el procedimiento, todo el código, en este caso francés, para franquearle a la señora Le Pen las instancias de apelación que correspondan. Eso desde lo estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Desde lo político, fíjate, es curioso, como tú sabes, yo estoy en este momento en Estrasburgo. Minutos atrás, dada la diferencia horaria, se discutía de forma animada acá en una de las reuniones en las que yo me encontraba la manifestación del presidente de los Estados Unidos, que ha llamado a esta situación una cacería de brujas y la ha comparado a la persecución judicial que sufriera él mismo en algún momento. Y vuelvo a repetir, yo no voy a entrar en los méritos, pero hay algo de lo que dice el presidente de los Estados Unidos que no se puede soslayar y es la percepción. Y si, como dicen los expertos en el área de la política, en el específico tema del proselitismo, si percepción es realidad, es indudable, y esto lo han señalado múltiples publicaciones aquí en Europa, de que va a haber un efecto hacia la señora Le Pen. Y lo más probable, de acuerdo a todos estos análisis efectuados, impulsará aún más un crecimiento que la mostraban como una seria candidata para erigirse en la futura jefe de gobierno francés. Creo que son horas delicadas desde muchos ángulos. Hace también escasas horas, casi te diría minutos, el secretario de Estado norteamericano, después de haber estado en Bruselas, volvió a reiterar su visión sobre una Europa unida y fuerte, volvió a ser muy enfático con respecto de que es necesario que se incremente la participación de los países europeos en relación a la responsabilidad en su defensa. Insistió, poniendo nuevamente como ejemplo a Polonia y a los países del Báltico, en un 5% del Producto Interno Bruto. Y en cierta medida también insinuó algo que el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos han señalado de una forma tal vez más agresiva. Y es de que no puede haber democracia si no se permite una participación política justa y equitativa, si se hace un empleo indebido de los poderes, tanto de Fiscalía y Ministerio Público como del Poder Judicial, y de que al final del día Estados Unidos espera tener en Europa un aliado. Un punto de inflexión que quiero mencionar. El secretario Rubio habló de un compromiso inclaudicable con la libertad e integridad de Ucrania. Si esto es un reflejo ante la vacilación, ya no sé si manifestarlo de esa manera, vacilación o maniobra de Vladimir Putin al no haber aceptado los términos iniciales del cese al fuego, se verá. Pero es claramente
un viraje en lo que hasta aquí había sido la posición de la administración. Creo que te puedo hacer de esto una suma porque vuelvo al punto inicial. Marine Le Pen no es la primera figura europea que está sufriendo esto. Surgió con Carlin Georgescu en Rumania y el tema de la anulación de las elecciones allí. Tuvo cierto sesgo también en lo que está sucediendo en Polonia, a donde se habla de abusos por parte de la coalición gobernante en este momento. Y otra vez, sin darle validez a ello, te marca un clima donde desde los Estados Unidos hay un profundo cuestionamiento y en lo interno una percepción, que te puedo decir, la he visto al conversar con viandantes aquí en Francia, de que al ser injusto puede impulsar aún más una popularidad de la señora Le Pen y de su partido. Ahora, ¿tú consideras que existen posibilidades de que crees que esta condena sea ratificada en segunda instancia? ¿Y cómo se reconfiguraría el escenario político francés en caso de que Marine Le Pen sea inhabilitada? Bueno, eso es hasta cierto punto especulativo, ¿no? No es cierto. Fíjate de que en el pasado, cuando se inhabilita a el líder de uno de estos movimientos, casi siempre el designado termina siendo electo, o por lo menos quien lo sucede en la percepción popular. En este momento no se puede soslayar que la figura de George Simeón, te hablaba de Rumania, está encabezando muchas de las encuestas y puede convertirse en el presidente precisamente por el endoso que le hizo Calin Georgescu. Desde ese punto de vista no se puede descartar esto de que el partido de Le Pen designase a alguien. Ahora, la ratificación o no. Mira, hay un deterioro muy llamativo y preocupante en países que antes no hubiéramos podido percibir como de deriva autoritaria. Y no estoy hablando de Francia, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú hablas de la geopolítica del Brasil, de Golberico Couto y Silva, es curioso. Los brasileños siempre dijeron que ellos debían sustituir a Francia como el líder del mundo latino, ¿no es cierto? Y ahora al mencionar esto, te lo planteo porque a raíz de las condenas efectuadas por el Poder Judicial brasilero a la cabeza del señor Alexandre de Moraes, tú tienes situaciones que son inconcebibles. Tienes a una señora condenada a 14 años porque pintó con lápiz labial una frase en una estatua en Brasilia, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, si percepción es realidad, da la impresión de que esa izquierda que se presentó durante tantos años como campeona de la libertad de expresión, como quien era el heraldo de una participación libre y democrática en elecciones, hoy parece ser más bien partidaria de la restricción, la judicialización y del empleo arbitrario del marco judicial en los países que gobierna para impedir a sus oponentes un acceso democrático. Ahora, hay un estigma hacia los partidos de derecha alternativa en Europa, en Occidente en general. Muchos de estos partidos cuestionan pues, que los partidos de la derecha tradicional coincidan en bastantes puntos con la socialdemocracia. Y el hecho de encontrarse más a la derecha genera pues, que sus adversarios políticos los califiquen de extrema derecha o de fascistas, neofascistas, etc. En el caso de la derecha alternativa francesa, el partido más representativo es Agrupación Nacional, pero Marine Le Pen, desde que llega empieza a controlar el partido, ella desplaza a su padre, que era el fundador del partido, que tenía ideas que sí lindaban con el fascismo de alguna manera, antisemita, posiciones bastante controvertidas. Ella le cambia el nombre al partido y trata de moderarlo. Y no encaja pues la Agrupación Nacional con lo que sería un proyecto fascista o neofascista. Es una derecha, digamos, más combativa y más, digamos, más contundente con posiciones de izquierda. Ahora, ¿por qué no existe en Francia un estigma similar hacia los partidos de extrema izquierda, ¿no? Hacia los partidos comunistas? Evidentemente hay elementos históricos que lo explican, pero sería interesante que nos lo señales, por favor. Bueno, mira, primero hay que partir de un punto que no debe ser negociable, que es la corrección en la definición académica, ¿no es cierto? Yo no me voy a cansar de repetirlo. El comunismo, el socialismo, el nacionalsocialismo y el fascismo son hermanos siameses.
son productos de una misma vertiente de pensamiento que habla del corporativismo estatal, que habla del sacrificio de las libertades individuales frente al poder del Estado, que habla del privilegio de lo colectivo frente a la libertad del ciudadano, que habla de la presentación de verdades ineludibles, construidas otra vez desde lo público, que deben ser aceptadas por el bien común. Del otro lado, la derecha se dejó encasillar a raíz de una narrativa que fue generada por la Unión Soviética con aspectos que en realidad no corresponden a la realidad histórica. ¿Qué tiene que ver esto con Francia, por ejemplo? En Francia se habló de la resistencia a partir del final del periodo gaullista como si hubiera sido una acción única y exclusivamente de las fifís. Por cierto, así están calificadas en los libros de historia las siglas del Frente Francés de Liberación, que era básicamente del Partido Comunista, ¿no es cierto? Pero eso sería negar que en la resistencia al nacionalsocialismo participó un amplio sector de la sociedad. Ahora, un sector recalcitrantemente nacionalista, tú recordarás de que se vilpendia y mucho a el mariscal Pétain, quien fuera un héroe de la Primera Guerra Mundial y un traidor en la Segunda Guerra Mundial, por intentar preservar lo que era la Francia, aquella Francia con ideas proyectadas hacia el legado napoleónico, ¿no es cierto?, y a su imperio de ultramar, y cómo en determinado momento terminó aquella Francia de Vichy combatiendo a los aliados. Tuvo que suceder una serie de eventos bastante complejos, la figura de Darlan surge allí, contrastando con De Gaulle para que la Francia libre se purgase de estas situaciones. Y ahí, si te fijas, el nacionalismo francés resurgió con muchísima fuerza. La gente se olvida de que Francia estuvo a punto de abandonar el concepto y la idea de la OTAN, de que De Gaulle propugnó lo que él denominaba défense tout azimut. O sea, Francia debería tener, y lo tiene de hecho, vectores nucleares propios, una triada de vectores para disparar este armamento nuclear, como si pudiera en algún momento contemplar una guerra no solo contra la Unión Soviética, Claro. sino contra sus propios aliados de Occidente, ¿no es cierto? Y allí es a donde tú encuentras esta situación en Francia. Ojo, no es solamente un estigma que se intenta usar políticamente en la política francesa. Fíjate, Meloni. A Meloni te la intentaron sacar del circuito vinculándola directamente con Mussolini, con el fascismo de la línea más dura. Lo mismo sucede hoy día, si te fijas en la narrativa, cuando se intenta descalificar a figuras como Santiago Abascal, Hermann Tersch. Y en el final, creo de que ese reduccionismo al que el comunismo post-Segunda Guerra Mundial se preocupó de utilizar para penetrar a través de lo que se denomina el pensamiento de ruta crítica, que no es ni más ni menos que marxismo aplicado, ¿no es cierto?, no coincide con las realidades del ciudadano promedio. El ciudadano promedio, y estoy acá donde básicamente tienes una de las sedes de la idea del paneuropeísmo, se observa un hastío en el ciudadano. El debate más prevalente, cuando yo pensé que íbamos a estar hablando de otras cosas, ha sido sobre las tarifas impuestas por el presidente de los Estados Unidos. ¿Y tú sabes cuál fue el concepto que más escuché en las conversaciones? Nos preocupamos porque Trump nos ha puesto tarifas y nadie reclama de que el principal obstáculo para hacer al productor europeo competitivo a escala global son los impuestos y tarifas impuestos por Bruselas. Me sorprendió. Me sorprendió en la puntualidad, la verticalidad y la carencia de respuestas de la gente que intentaba estar del otro lado frente a ese planteamiento. Entonces creo que lo de Francia se va encajando allí y esa retórica reduccionista se va quedando cada vez más desnuda frente a la falta de respuestas que la centroizquierda, que la izquierda le está dando al ciudadano promedio en la Unión Europea. Bueno, y con relación también a este estigma hacia ciertos sectores de derecha y la visión normalizada de sectores antidemocráticos de izquierda, también tiene que ver pues con la historia, pues porque de alguna manera el Partido Comunista francés encabezó o se posicionó como la cabeza de la resistencia contra la ocupación alemana, ignorándose o olvidándose que esta resistencia por parte de los comunistas, no solamente en Francia, sino en otros países de la Europa occidental, se da solamente a partir de la invasión alemana de la Unión Soviética, porque antes hablaban pues en contra incluso de los partidos socialdemócratas, ¿no? Entonces se olvida esto y
y están normalizados también por el hecho de que en estos países se sufrió de la agresión y del establecimiento de modelos fascistas, tanto por parte de Italia, la Italia fascista, como la Alemania nazi, pues, y la ocupación de Europa Occidental. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para hablar de la guerra de Ucrania. Seguimos en Informe Extra, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. En el bloque anterior hemos hablado de la coyuntura política de Francia y ahora vamos a pasar a hablar de la guerra de Ucrania. Hugo, desde el inicio de la guerra, la figura de Volodymyr Zelensky se ha caracterizado por algo bastante simbólico, que es la utilización de ropa táctica, ¿no? Se le criticó y se cuestionó las críticas que se le hicieron en esta entrevista con Donald Trump en el despacho Oval, pues, de la Casa Blanca por estar vestido de esta manera. Sin embargo, ahora Vladimir Putin ha empezado a aparecer vestido de militar. ¿Qué valor simbólico tiene esta visión de Putin a estas alturas de la guerra, vestido de militar? Bueno, mira, yo quiero tomar pie para contestarte en algo que utilizaste para cerrar el primer bloque. Olvidar la historia es siempre una mala práctica cuando intentas comprender los fenómenos actuales. Cuando tú hablabas del tema de que el comunismo ha querido, y sus hermanos siameses, reconstruir una especie de imagen o dialéctica, olvidándose de hechos que están debidamente registrados, es algo en lo que caemos por nuestra cuenta y por la pereza de no constatar los hechos, ¿no es cierto? Tú hablabas del tema de la Unión Soviética. Hay que recordar que los países del Báltico son ocupados, Por Polonia traicionada, sí, y atacada por la espalda a raíz del pacto Molotov-Ribbentrop, sí, que es el acuerdo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Y de que en ese momento, si tú lees Pravda, se instaba a los trabajadores de las fábricas francesas a sabotear la producción de guerra y se insistía en que la población francesa debería subvertir el orden, resistirse a la movilización y pactar con sus hermanos alemanes. Puedes acudir al Pravda, ¿no es cierto? E inclusive en lo militar se quiere olvidar de que los generales alemanes y los principales líderes de lo que después se conoció como la Guerra Relámpago se entrenaron en Kazán, en Rusia, bajo el auspicio de Stalin. Entonces, Incluso, sin entender esto, incluso marcharon juntos después de la invasión de Polonia en el desfile militar conjunto de Brest-Litovsk. Es más, la defensa de Lviv es un hecho que se intenta apagar de la historia. En ese momento, una ciudad bajo la jurisdicción polaca que resiste a ambos ejércitos. Los dos ejércitos no consiguen tomarla hasta que se capitula en función de una situación catastrófica del Estado polaco, ¿no es cierto? Pero en esta lógica, fíjate lo que te digo. Stalin, Hitler, esa compunción, esa compulsión, esa obsesión con lo militar. Pero si vamos a hablar del simbolismo del uso de la nación movilizada, la gente se olvida de que también grandes líderes democráticos acudieron a ello. Hay una foto que se popularizó brevemente a raíz de la visita de Zelensky a la Casa Blanca, a donde Winston Churchill está en el Jardín de las Rosas vestido con uniforme militar británico. Y ojo, Churchill tenía un grado, había servido en la Primera Guerra Mundial, estuvo durante la época victoriana como militar con rango, y sin embargo él está vestido en ese momento, si no estoy equivocado, con el uniforme de un soldado británico común. Esa imagen per se te habla de nuevo de la forja de narrativas, de la nación en armas movilizada para la defensa, ¿no es cierto? Volodymyr Zelensky lo hizo desde un primer momento. Y es más, le contestó de una forma muy mordaz a un periodista norteamericano, eso también lo debes tener registrado, cuando le dijo: tendré el mayor gusto de recibirlo con un traje de 2 piezas el día que la guerra se acabe, ¿no es cierto? Pero la simbología tiene propósitos distintos. Volodymyr Zelensky, así como Churchill, hablaba de galvanizar la resistencia, ¿no es cierto? Lo hizo Churchill durante el Blitz, durante la batalla de Inglaterra.
cuando de muchas formas aquel discurso, ¿no? Resistiremos en las playas, Sí. resistiremos en las calles, jamás nos rendiremos, que de en cierta manera, si tú te das cuenta, fue recibido así en Occidente cuando Zelensky dijo: yo no necesito una evacuación, no necesito un taxi, lo que necesito son municiones, ¿no es cierto? Ahora, Putin tiene otro mensaje. Putin está pendiendo hacia una movilización general. Y en esa movilización general hay algo que hemos discutido contigo. Hoy día Putin tiene poco o nada que mostrarle a su base, tanto de apoyo político-financiera como popular, para justificar el sacrificio. Una Rusia que debería haber vencido en 3 días, cuyos objetivos incluían el deponer al gobierno ucraniano, el retorno de Ucrania a la esfera de influencia rusa, pero que después se redujeron a puntos muy específicos. El no crecimiento de la OTAN. Hombre, si vamos a ese punto específico, hoy día con Finlandia y Suecia ya adheridas al bloque, y la capital espiritual e histórica de todas las Rusias, San Petersburgo, rodeada básicamente, hay muy poco que él pueda decir. Entonces creo que Putin trata de demostrar de que esta es una situación existencial. Porque Rusia, y esto hay que recordarlo, casualmente adquirí un libro en las últimas horas que describe la disolución de lo que fuera el imperio zarista. Y si hay algo que Putin tiene muy claro, y lo marcó en la constitución que adoptó, es de que para él ese es el modelo que pretende recrear. Mucho más que lo soviético, ese imperio. Y reconoce que sin fortaleza militar, sin unidad en torno a la idea de que el resto del mundo está contra la Santa Madre Rusia, le va a ser muy difícil sostener este esfuerzo. Hugo, en verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre, hablar de historia. Y bueno, contigo será hasta otra oportunidad. Un placer como siempre, a sus órdenes. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos hablado bastante de historia con el invitado Hugo Achá, y en el primer bloque pues hablamos pues de la situación en la cual actualmente sectores de derecha en Francia y otros países de Europa Occidental se encuentran marginados y catalogados pues de fascistas, mientras que sectores de izquierda extrema están normalizados. Y en este punto cabe recordar, pues, como señalábamos en el primer y segundo bloque, el rol que tuvo pues, la resistencia en su momento en estos países, liderada en muchas ocasiones por el Partido Comunista de estos distintos países. El punto es que los comunistas quedaron como los abanderados de la lucha contra el fascismo, y de ahí el salto a criticar o a considerar fascista al que critique al comunista no es un gran salto al comunismo. Y es por ello pues, que se explica que muchos partidos que son frontales con todo lo que representa la izquierda extrema terminan siendo catalogados de fascistas. Por otra parte, hemos analizado el simbolismo del uso del uniforme en los mandatarios en contextos de guerra. Volodymyr Zelensky usa ropa táctica desde el inicio de la guerra de Ucrania, desde la invasión de esta guerra de agresión por parte de la Rusia de Putin, y su uniforme, como él lo ha señalado, pues representa la solidaridad con los soldados que se enfrentan pues a esta invasión. Por su parte, Putin ha empezado a usar el uniforme en contadas ocasiones, es cierto, pero eso evidencia pues, una posición diferente pues, que estaría revelando un compromiso de continuar con este objetivo pues, de invadir Ucrania y establecer un régimen dentro de su esfera de influencia, un régimen pro-ruso en la actual Ucrania y desmilitarizarla. Ahora, otro personaje pues, que utilizó en un momento de crisis
un uniforme militar es, por ejemplo, el rey emérito de España, Juan Carlos I, quien ante el golpe de Estado de Antonio Tejero en el marco de la transición hacia la democracia, se puso un uniforme, apareció en la televisión y condenó estos actos, por lo cual el uso de uniforme militar por parte de líderes o de mandatarios y líderes políticos no necesariamente representa algo negativo. En fin, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.